Muy buenas, compañeros de ruta. Hoy llevamos anclas con Original Choice de McLaren. Pues muy bien, compañeros de ruta. Antes de entrar en la cata de este Original Choice de McLaren, quería comentaros así como anécdota que una de las cosas que he hecho en estas vacaciones es hacer un viaje a Málaga, y allí, pues bueno, ahí están costales muy majos que tienen bastante tabaco de pipa, sobre todo había uno que me sorprendió, y bueno, hice una compra así un poco para traer tabacos nacionales al canal. 3 de ellos eran de la línea Choice de McLaren. Está el Supreme Choice, que es el que era el antiguo Cherry, el Absolute Choice, que es como aromático de frutas y demás, y bueno, y el Original, que es el que vamos a tocar hoy. Los 3 con este formato. Bueno, hay otros más, hay uno que es de vainilla, que no sé el nombre que tendrán nacional, que es el cartón negro, y otro que es el Mellow Choice, que es como el cartón blanco. Pero bueno, compré estos 3 para iniciar, que qué bonito, qué crisol de color, Qué colorcico más hermoso. Una presentación sí, muy chula. Los 3 con el mismo formato, como de cartoncito, que dice McLaren que es como amigable con el medio ambiente y tal. La verdad es que siempre, este formato siempre me ha gustado, desde que lo vi hace muchos años. Es muy chulo, es muy chulo. Es muy chulo. Luego, así, para hablar un poquito rápido, porque vamos a centrarnos en Original Choice, también cogí un San Bruno, tabaco legendario, mítico en corte suelto, también lo traeremos en breve. Luego, de los Mixture, el famoso y de los tabacos más vendidos de McLaren, el Mixture Scottish Blend, que lo quise traer en lata. Es un tabaco que tiene mucho peso en la marca McLaren. Y luego su compañero, el Modern Mixture, que la única diferencia dicen que ponen el Modern Cavendish, ¿vale? Que de hecho también lo tiene este tabaco, y que es como un poquito más suave y tal, pero bueno, estos también los iremos revisando. Y luego, por último, este McLaren, es el Virginia Flake Cut de McLaren, que creo que puede tener bastante buena pinta este tabaquete. En Flake, Dani? Estoy ya, no, para ti. Y bueno, pues vamos a darle calor ya la cosa, ¿no? Al Original Choice, sí, vamos a darle un poquito. Así puedo encenderla porque el mechero me está haciendo tonto últimamente. Aquí está. Si quieres yo te doy a la hermana gemela, Mira. Ya de entrada la encendida. Enciende muy fácil, sorprendentemente muy fácil. Y aparte que es una encendida suave, no tiene ese amargor y ese fortor de otros tabacos que al encender son un poco fuertes. Esta es como muy suave ya desde la encendida. Este de los tabacos que nada más encenderlo sabes a lo que sabe. De hecho, McLaren hablaba en la web que para el fumador Nobel, que ahí entra un poco, porque este es yo diría que por excelencia, si no él, de los tabacos más recomendados para la gente que se inicia. Ya en otros canales también lo comentan, que es y realmente es así. McLaren dice textualmente que el tema de los picores en lengua y las adversidades que se puede encontrar un fumador Nobel de pipa, pues lo solucionan con la línea Choice en concreto, sobre todo con este. Y sí que es verdad que es un tabaco que, bueno, ahora Dani si acaso dejará el vídeo para que veáis un poquito cómo presentamos el tabaco, que su 70 o 70 y pico, 80% es Cavendish, que es una de las cosas que nos ha sorprendido, ¿no? Que Virginia, que hay un poquito más rojito, más rubio, pero hay muy poquito, ¿verdad que sí? Y casi todo es Cavendish. Casi todo en este tabaco sí que tiene alguna pincelada ahí como más clarita, pero casi todo es oscuridad. Este tabaco viene con la oscuridad máxima. De hecho, como he comentado antes en el inicio, cuando he presentado los otros tabacos, este también lleva el Modern Cavendish, que según McLaren es como eso, pues más suave, más dulce, le da una suavidad extra. Y sí que es cierto que tiene un humo muy redondito y picor ya de entrada. Iremos fumando y vamos comentando a ver lo que vamos notando. Realmente tiene un picor bastante muy bajo, casi cero. Si lo calientas un poquito sí que te viene ese picor en nariz, pero sí que es verdad que, por ejemplo, lo de la mordedura de la lengua es casi imposible. Tendrías que pasar mucho, porque yo la he calentado bastante y de picor en la lengua, sí. Nada. ¿Qué decías, Sergio? No, que incluso empujándolo un poco el tabaco, que realmente no te muerde. Yo le estoy apretando un poco y es que por nariz no. Y como es un tabaco dulce, lo estamos maridando con 3 cafés con leche, muy ricamente, porque le acompaña muy bien. Yo ya estoy acostumbrado a no echarle azúcar ni nada, y cuando te lo bebes es como si tuviera hasta azúcar ya. Pero sí. La verdad es que es normal que recomienden este tabaco para iniciados, porque realmente es un tabaco muy fácil de fumar. En cuanto le metes fuego es muy raro que se te apague, baja uniformemente.
Lo que decíamos, ¿no? Que el tabaco es como que no te pica, no te muerde la boca y... El sabor es agradable, no es tampoco complicado de Claro, desentrañar. es un tabaco como muy neutro, con ese puntito de dulzor que al no ser un aromático pues tampoco se te pueden volver en contra esos sabores. O sea, realmente 100% recomendable para la gente que inicia. Sí, sí. También enciende, como he dicho, genial. El corte a la hora de empacarlo, es un corte así como gordito, o sea, corte suelto, pero que no es un corte muy trinchado, por decirlo así. Es un corte que fácilmente lo empacas, coge como esa presión en la cazoleta. Luego aparte también tiene una densidad, el humo tiene una densidad importante. Notas que estás llenando tu boca de humo. Sí. Tiene un humo de esos masticables y... Yo lo único, entre comillas, malo, por decirlo así, que podéis decir de este tabaco, que también es algo bueno para los iniciados, es que desde el principio hasta el final te sabe igual. Sí, es Desde el muy principio hasta el final. Correcto. Sí que, por ejemplo, cuando ya estás tirando al final, como prácticamente cualquier tabaco, el tostado sube, ya que se está como maridando entre su propio humo más el calor que se le está dando a la cazoleta, se vuelve un poquito más tostado. Pero lo que tienes desde el principio hasta el final. Sí, es correcto. Estas vueltas que le hemos dado esta semana pasada para poder traerlo hoy en el vídeo con un poquito más de... Habiéndolo mirado a lupa, sí que es verdad que es un tabaco que Muy sincero. baja uniforme, sincero, acompaña fenomenal. Este a lo mejor, bueno, estos son gustos. Cualquier tabaco lo puedes acompañar con cualquier bebida, pero yo, por ejemplo, Lo este que más sí te que- apetezca en ese momento. Claro, pero por ejemplo yo un tabaco aquí, por ejemplo, acompañarlo con un whisky, que a ver, que por supuesto que se puede hacer, pero a mí es como que me entra mejor con un té con Claro. leche, un café con leche, un café solo. Es que ya viene el frío. Viene el frío y acompaña más un café con leche. Y bueno, una de las cosas que yo percibo es como, bueno, no sé si ya es porque me gustan tanto los vainillas, pero que igualmente en Tabaco Reviews lo comenta mucha gente, que tiene como un deje, como de un recuerdo de vainilla, seguramente por a lo mejor el azúcar con agua que le meten al Cavendish o el azúcar de arce, que McLaren lo hace bastante. Sí. Y hablando de Tabaco Reviews, Pues mira, puntuaciones. sobre 4 como siempre, a este con 122 valoraciones, que no son pocas, le dan un 2,8. También Bastante, No, bastante una altito, media- la una media- verdad. Una media de casi 3, por lo que es un tabaco que parece ser bastante respetado por la comunidad para... Como mínimo es querido algo. Luego, de fuerza muy leve, es que es muy suavecito así. Saborizante suave, sabor suave y nota de habitación agradable. Yo, por ejemplo, de sabor suave sí, por ese dulzor que tiene y todo eso. Y la nota de habitación es bastante agradable, pero como ha dicho también Sergio antes, el humo que hay en esta habitación, por ejemplo, sí que se nota más por la cantidad de humo Sí. que se saca de este tabaco. Al ser un humo como más denso, es un tabaco que la presencia del humo es bastante fuerte. Entonces, al estar 3 personas fumando aquí dentro en el comedor, se está llenando bastante de humo. Cosa que otros tabacos, al ser las mismas circunstancias, 3 personas fumando en un comedor, apenas se aprecia que somos 3 personas echando humo. Esto sí que carga un poco el ambiente a nivel de humo. Pero a nivel de olor, la verdad es que... Lo contrarrestra en ese aspecto. También decir, entrando un poco en los detalles de Tabaco Reviews, que de 122 valoraciones, como comentaba Dani, solamente hay 13 personas que le han dado una estrella, que es la mínima. Por lo que es como que, aparte de la media, que es buena, realmente es un tabaco, como digo, creo que bastante respetado por la comunidad, aunque sí que a lo mejor es un poquito planito y demás. Pero yo creo que McLaren ha hecho muy buen trabajo. Sí, sí, sí. Y creo que con este Original Choice McLaren ha conseguido lo que se proponía, que era como crear una línea, que de hecho hasta incluso en la página web, que están separados por los Amsterdamen, los Capstan y Tres Monjas, Seven Seas. están los Seven Seas también, exacto. Bueno, los HH, que son como un poco, parece los high quality, ¿no? Pues los de la línea Choice los tienen como aparte, ¿sabes? Como... Se piolita, como Con siempre. permiso. Se piolita, siempre hay. La pirulita no se fuma, ¿eh? el filtro, No, ¿no? casi me la trago. El olor en bolsa la verdad es que es muy agradable. No detecto ningún olor así. Es como un tabaco neutro con ese puntito de Un dulzor. Zor, exacto. Totalmente de acuerdo. Por supuesto. Pero es un olor Es que muy yo le estoy dando agradable. caña, pero de verdad que no. De verdad, no pica nada. O sea, ¿Queréis olerlo?
Pues bueno, ya que estamos, vamos a hablar un poquito. El paquete, lo que es el tacto, es que me encanta. Sí. Este formato que sacó McLaren me encanta. Está currado, está muy Tiene currado. las tapas, en vez de ser tan largas, más cortito. Mm. El corte, como bueno, ya lo hemos enseñado antes, pero bueno, es un corte, como hemos dicho, bastante corte suelto, pero así anchote, bastante majo. Y es lo que dice Sergio, es como predomina ese dulzor del Cavendish, porque realmente no hay ningún afrutado, no hay ningún pico que digas, ostras, pues mira, huele a, lo que sea, por ejemplo, no sé si tendrá Barley, creo que aquí en Tabaco Reviews comentaban que tenía, o gente que creía que tenía, pero no tiene ese toque. Sí, Barley, Sí, ¿no? Cavendish y Virginia. Pero bueno, a veces McLaren dice una cosa y en Tabaco Reviews a veces le añaden incluso a una... A veces no llevan Virginia y dicen que lleva Virginia o cualquier cosa así. Lo que está claro es que lo que hay negro no es la taquia, es el Cavendish. Y yo creo que eso es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me gusta el Cavendish. Es uno de los tabacos que sobre todo cuando le buscas ese dulzor me gusta, pero yo creo que aquí estos son gustos personales, realmente es como que tiene demasiado, ¿no? Pero bueno, resuelven también el tema de que para los nobles pues sea una fumada muy redondita, muy dulcita. Es un tabaco con un fin muy buscado y realmente consiguen lo que quieren y lo que buscan. También hay que decir que con el café entra muy bien, ¿eh? Estupendamente. Y mira, cuando decimos que, por ejemplo, que tiene el tabaco una ceniza blanca o grisácea muy, muy buena, para que veáis, ahí os la enseña directamente desde la cazoleta y yo os la enseño lo que yo he echado hace un momento, para que veáis que es que realmente es impresionante lo bien que termina fumándose, Bueno, la aparte- verdad. Fuma muy bien este tabaco. Aparte que bueno, aquí ya entra a lo mejor un poco pues como fume cada uno, pero realmente Pero Sí, realmente, sí, sí. la pipa la mantiene bien. Esta es una pipa que tiene unas paredes, a ver, medianamente finitas y aún así, que el calor es como que se dispersa antes, yo lo noto cuando cojo pipas con una pared más gruesa, es como que también acaba calentándose pero tarda más. Y realmente este tabaco, el paso por nariz está muy rico. Es un tabaco que es sencillito, pero está muy rico y... No, realmente, basándonos en lo que básicamente está diseñado este tabaco y basándonos en lo que busca McLaren en este tabaco, buen trabajo. la clava. Sí. McLaren, muy buen trabajo. Y yo diría que basándonos un poco en la temporada anterior, como algunos que comentamos, como el de Aston, el Correas, que es todo Virginia, que también es facilón para ser Virginia, pero yo creo que este sería de los más recomendados, ¿eh? Ahora para iniciar. Sí. Sabemos que lo dicen mucha gente, en muchos canales, en foros, pero es que realmente es así. Lo apoyamos 100%. Va transcurriendo la fumada, así que es cierto que vas notando pues esa quema uniforme y el sabor, como decía Dani, que No cambia. no muta mucho, pero bueno. Traguito de café. La verdad es que es un tabaco que también, otra cosa muy importante que no hemos dicho, es un tabaco que a nivel nacional por menos de 6 euros en casi cualquier estanco lo podéis encontrar. Cosa importante. Es uno de esos tabacos que, al igual que Alsbo, Borkum Reef, son los tabacos Kaftan, que sí. siempre están ahí. Este en concreto hay veces que las otras líneas dentro de Choice, como el Aromatic, el Cherry, sí que es verdad que a veces no están, está normalmente este siempre, pero bueno, iremos reseñando los otros en próximos vídeos y ya a ver qué tal. Si responden como este de bien, por lo menos a nivel de fumada, genial. Luego a ver qué sabores nos dan los otros. La verdad es que estoy contento. A mí personalmente me ha sorprendido en positivo y es un tabaco que es eso, muy sencillito. Y a cualquier persona que ahora mismo a día de hoy me preguntara, este sería uno de los que recomendaría sin duda. Realmente sí. Otra curiosidad que tiene este tabaco, me voy acordando un poquito, es que viene en 40 gramos. En vez de ser 50, que normalmente los pots son en 50, pues este es 40 gramos. Sí, supongo que como también es más pequeña la bolsa, por decirlo así. Hay que decir también de este tabaco que es cierto que no tiene grandes cambios y que más o menos es bastante pues planito en el sentido de matices, pero te deja un sabor en boca muy poco cargante, o sea, deja un bouquet agradable, tampoco nada del otro mundo en el sentido de que te deja desentrañes aquí, pero bueno,
Es Pero son agradable. dos cosas que, yendo de la mano con la densidad del humo, por ejemplo, ese punto como más neutral del tabaco, con esa densidad de humo, realmente también va muy bien para la gente que quiere un poco dejar de fumar, ¿no? Porque, bueno, obviamente, esto ya lo he dicho muchas veces, que bajo mi punto de vista, si quieres dejar el tabaco de cigarrillo y pasarte la pipa, no te enciendas una pipa cuando tienes un poco esa ansiedad de fumar ese mono, porque no te lo vas a produccionar, vas a fumar con mucha ansiedad y no... Fúmate primero el cigarrillo, luego te fumas la pipa. Pero al tener esa densidad el humo y al tener este tabaco más neutro que se asemeja un poco, obviamente el sabor es mucho mejor, pero se asemeja un poco al cigarrillo porque es un tabaco completamente sin sabor y sin nada, con ese puntito de azúcar de arce, es un tabaco que recomendaría en ese caso, realmente también. Sí, esto es una cosa que para los nuevos suscriptores que tenemos y que a lo mejor no han visto vídeos anteriores o están descubriéndonos ahora, no os traguéis el humo. El humo de la pipa, por favor, no lo traguéis. Recordad que esto es un placer, que esto es un momento de relax, de saborear, de fumar poco a poco. Sobre todo por la experiencia que tú tienes, que no hay que dividir un poco y muchas veces nos preguntan incluso en comentarios de ¿el humo de la pipa se traga? No, por favor, no lo traguéis. No. No lo traguéis. Esto es otro rollo, esto es para saborear el tabaco y hay que fumarlo de otra manera. El tabaco de pipa es como el tabaco de puro. O sea, lo puedes disfrutar, lo puedes saborear y lo puedes gozar sin tener que tragártelo. O sea, totalmente desaconsejado. Yo voy a decir una comparación como la comida, que hay gente que engulle, que sería como fumar Sí. cigarros, y luego la gente que es más delicatessen, que si la carne menos hecha, con su vinito y todo eso, pues es lo mismo, es saber llegar a saborear bien el tabaco, que mientras con un cigarro... No saboreas nada. Esto va de la mano de la revisión de hoy, porque ya que este tabaco es un tabaco excelente para iniciarse, pues queríamos comentarlo, ¿no? Ya que tocamos este tabaco por favor, el tabaco de pipa, no traguéis el humo. Esto es un mirar enseguida. Esto es un ritual, la belleza de un instrumento, el rollo, no tiene nada que ver. Y os aconsejamos desde la ruta 100% dejar los cigarrillos, y si queréis fumar, el tabaco no tiene por qué ser un vicio, puede ser un placer, igual que la bebida, igual que muchas otras cosas, no tienes que irte al extremo. Claro. Y realmente, bueno, ya he visto que no lo hemos encendido, es un tabaco que se va manteniendo, si se enciende, bueno, le hemos dado a lo mejor algún toque de calor Sí, yo lo para darle, reencendido. sí, porque queda, bueno, yo ahora por ejemplo tengo una zona que... Pero que no pasa nada. Que no pasa Que nada. No pasa nada, se te apaga, lo vuelves a encender y ya Por está. supuesto. Pero sí que es verdad que es un tabaco que para ir entrenando eso, de que se mantenga prolongadamente encendida y disfrutar de una fumada olvidándote un poco del fuego, pues es un tabaco que se aconseja Sí, mucho. o incluso alguien que diga, pues mira, yo tengo estos ciertos problemas, ¿no? Pues me gusta este tabaco, pero pues voy a coger el paquete para probar a ver qué tal. Ya veis que es un tabaco que va muy bien, ¿eh? Y yo creo... No te crea humedades, no, realmente es un tabaco Eso muy, es otro muy también, fácil, eso es muy otra que he tonto. notado también. La verdad es que sí, es un tabaco que 100% yo creo que poco más ya podemos ir diciendo de este tabaco. Muy poco agresivo, ¿eh? ¿Verdad? Es un tabaco que... Y no está malo. Que es sencillito, que es más dulzón, que a lo mejor no tiene muchos matices. Más planito, pero bueno. Pero está muy rico también, ¿eh? Sí, que yo, con la nota que le daban en Tabaco Reviews de más o menos un 3/4, pues sí. Para lo que es el objetivo o el fin de este tabaco, como comentabas, McLaren lo ha resuelto bastante bien y con un nivel de calidad muy óptimo, la verdad. Sí, la verdad, para lo que han intentado conseguir con este tabaco, yo incluso les doy hasta un 3,5, la verdad. Para lo que han intentado hacer, la verdad que sí. Bueno, yo creo que ya poco más podemos comentar de este tabaco. Lo aconsejamos desde la ruta del tabaco, sobre todo para gente que quiera iniciarse o gente que aún arrastra algún problemilla a la hora de fumar, porque realmente es un tabaco que veréis que os da fumadas muy agradables, que es un tabaco dulzoncete, que está bueno. Sí. Y muy importante, que se puede conseguir a nivel nacional por menos de 6 euros, no sé si eran 5,40, 5,50, por ahí va la cosa. Un tabaco muy recomendable, McLaren, como hemos dicho, buen trabajo. Y no sé si queréis comentar algo más antes de despedirnos. Nada más que añadir. Nada más, la verdad. Pues muy bien, compañeros de ruta. Si lo habéis probado y queréis dejarnos comentarios si estáis de acuerdo con lo que hemos dicho, que es un tabaco que va muy bien para iniciarse, si no lo habéis probado y queréis dejar algún comentario de si lo queréis probar, si os llama la curiosidad, estaremos encantados, como siempre, de leer todos los comentarios. Y nada más. Hasta la próxima travesía. Nos vemos. Adiós.
Está... También va bien esto para redondearse las uñicas. Hazlo mucho en, No te en el da- cartón que lo vas a hasta rayar. Bueno, ya está grabado. Ya da igual. Pero también coleccionista que es. Bueno, pero el cartoncete. Da igual, me puedo comprar otro. Voy a intentar hacer un circulillo. Va. Gracias por ser el medio de la